Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir, gracias a nuestros ponentes. Los ha presentado estupendamente Anaí, pero yo creo que mejor que incluso contar yo, cada cual que se presente, que nos cuente quiénes son y ya empezamos esta mesa de internalización sin idealismos, a ver dónde llegamos con esa internacionalización, ya verás tú la palabra. Pero bueno, empezamos si quieres por Alex. Alex, cuéntanos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, soy Alejandro Fernández, uno de los fundadores de La Fresería, un negocio que está especializado en vender fresas con chocolate, con algunos matices, obviamente, con una parte muy interesante de experiencia del cliente. Y aquí estamos para hablar sobre nuestro proceso de internacionalización de La Fresería en los diferentes países en los que vamos a estar presentes y que ya estamos presentes en estos meses. Ojo, que con los jóvenes que sois está bien aportar. Bueno, Carlos. Van rápido. Sí, van rápido. Bueno, me da no sé qué presentarme, en fin, pues ya llevo unos cuantos añitos. No hace falta y te conoce todo el mundo. En este sector, 23 años, habré abierto o participado directa o indirectamente en abrir unos 700 restaurantes en 11 países. En términos de internacionalización, trabajé directamente y abrir 7 países en América, con lo cual un poquito de experiencia y de expertise gané ahí y, en fin, espero poder compartirlo con todos. Un poquito, dice. Eres modesto. Un poquito. Daniel, buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Pues mira, yo soy Daniel y trabajo en una empresa británica, una consultora que está especializada en eso. Lo que hacemos es trabajamos con grupos de restauración, tanto de Europa como de América, en sus procesos de internacionalización. ¿Vale? Yo trabajé durante muchísimos años en Grupo Vips, o sea que estaba en el lado receptor, trabajaba para Starbucks, Fridays o Wagamama en su día, y cuando el grupo se vende, trabajo el paso de franquiciado a franquiciador y trabajando para Wagamama era responsable del negocio internacional, con restaurantes en 22 países y unos 70 restaurantes. Y llevo un año pues, trabajando en White Space con diferentes marcas, especialmente americanas e inglesas, en sus procesos hacia Europa y Oriente Medio. Bueno, yo creo que tenemos unos ponentes de lujo, entre los que están empezando pero que ya van fuerte, los intermediarios y el que lleva mucho tiempo. Bueno, empezamos. ¿Por qué creéis que a veces se idealiza tanto la expansión internacional y qué hay detrás de ese sueño de salir fuera? Vamos, si queréis, en el mismo orden que os habéis presentado. Alex. Bueno, al final yo creo que para las pequeñas marcas y para las medianas y para las grandes incluso es como dar un paso, ¿no? Que todo el mundo se marca como objetivo, ¿no? Es decir, oye, esto ha funcionado en este país, vamos a dar el salto, ¿no? Al final no siempre funciona, tanto en las pequeñas como en las medianas como en las grandes marcas. Hablábamos ahora de Wagamama, cómo llegó a España y tuvo que, literalmente, Madrid duró muy poquito, la verdad. ¿Por qué? Porque al final, no, aunque sean unas grandes marcas y tengan, obviamente, el proceso bien instaurado incluso, el perfil del usuario y obviamente del momento en el que se abra esa expansión es muy importante. Sobre todo porque yo creo que al final depende de algo más fundamental, que es la idiosincrasia de cada país. Nosotros lo estamos viviendo en la Fresería, por ejemplo, que ya llevamos más de 3 años, ¿no? de proceso aquí en España, con más de 35 tiendas abiertas en España. Tenemos la suerte de que son todas un éxito, es decir, no hay ninguna que digamos, mira, en plan, esta no ha funcionado por X o por Y, por ahora todas funcionan súper bien. Es cierto que también hemos tenido el respaldo de la gente. Ahora, cuando acabamos de abrir hace más de un mes ya en Portugal, hemos decidido hacer una expansión controlada, porque crecer rápido puede ser más o menos bien, depende de cómo lo plantees, ¿no? Nosotros pensamos que una expansión controlada es la mejor forma de crecer, así que muchos irían a esa parte ideal, ¿no? De decir, vamos a abrir en un país, vámonos a Lisboa, vámonos a Oporto. Nosotros hemos dicho que no vamos a ir ni a Lisboa ni a Oporto, vamos a testar el modelo en ciudades medianas. En este caso hemos abierto en Aveiro y ha sido un éxito desde el minuto 1. Con colas diarias de más de 3 horas de duración para probar la fresa con chocolate y sigue siendo hoy, más de un mes después, con una cifra récord, ¿no? ¿Por qué hemos tirado por ciudades medianas? Justamente por testar el modelo y por saber que no solamente en España funciona, sino que en otros países también funciona. En Francia, que abrimos dentro de 3 semanitas, va a pasar igual. Es decir, al final podíamos irnos a una calle central de París y hemos decidido irnos a un barrio en crecimiento dentro de París, muy cerquita de Le Marais,
para justamente testar el modelo con un local pequeñito y que sea el punto de entrada, el punto de partida para un proceso de crecimiento y de expansión en el exterior que nos va a llevar casi 2 años. Bueno, enhorabuena porque Gracias. medido tal. Carlos. Una consulta, Alex, que tengo la información. ¿Lo estáis haciendo como tienda propia o como tienda franquiciada? Como franquiciadas. Franquiciadas. Es importante el matiz cuando hablamos de internacionalizar marcas. Entiendo que estamos hablando de marcas españolas hacia el exterior y si van en el modelo de franquicia o van en el modelo de tienda propia, porque son 2 líneas de negocio que van a marcar mucho la estrategia de ese proyecto de expansivo fuera de tus fronteras, ¿no? Internacionalizar yo creo que es connatural con el empresario que tiene una ambición determinada y una creencia sobre su marca, su modelo de negocio y quiere probar la aventura y testar la posibilidad de tener un plan de desarrollo fuera del marco, del perímetro de tu zona de confort, de tu país, donde entiendes perfectamente el mercado, entiendes el tipo de cliente, entiendes el lenguaje, entiendes los hábitos de consumo, los horarios, bla, 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 bla. Salir fuera, empiezan a temblar las canillas. Total. ¿Vale? Tú lo has vivido y lo estás viviendo ahora y yo lo viví también en su momento y es algo muy serio. Hay que tomárselo con seriedad porque si te equivocas, que te equivocas seguro, te puedes levantar o caerte y no volver a levantarte, ¿vale? Han sido muchos los casos de empresas españolas que han intentado la aventura internacional, bien sea fundamentalmente por Europa o por América, los que más al norte, a Norteamérica, Estados Unidos y tal, y bueno, ha habido casos exitosos, pequeños, dentro de un esquema pequeño, y casos más sonados porque a veces suena más el fracaso que el éxito. Tenemos esa manía, yo creo que los españoles, ¿vale?, de hablar más del fracaso que del éxito y alabarlo, ¿no? Pero, en fin, por resumir, en cuanto a la idealización del concepto de internacionalizar tu marca, yo creo que es connatural con la ambición del empresario y de la seguridad que te dé el poder testar esa prueba. Daniel. No, yo creo que es un proceso natural. Si te va bien en tu mercado original y has tenido éxito y tu propuesta de valor es sólida, el siguiente paso, quizá la pregunta es por qué no lo hace más gente, porque hay sectores como el textil o en otros que han sido mucho más ambiciosos y con más éxito a la hora de crecer. O sea que yo creo que la pregunta es totalmente natural. Si me va bien y tengo una propuesta sólida, tengo un equipo, tengo el capital, tengo todo lo necesario, la pregunta sería ¿por qué no? No porque sí. Porque si aciertas, es verdad, como dice Carlos, que no es fácil, pero si aciertas los multiplicadores, el crecimiento... No, es tremendo. Exponencialmente es brutal. Claro, ¿sabes? Entonces yo le daría la vuelta. Yo diría que cualquiera, y es una de las bellezas de este trabajo, cuando trabajas con empresas de éxito, lo normal es el paso es crecer. Ya, pero da miedo. Me imagino que les tiene que dar mucho miedo y el no poder a lo mejor controlar, ¿no?, tanto allí como aquí, no estar en todos los lados, ¿no? Bueno, es ejecución, sin duda, sin duda. ¿Y para eso estás tú? Sin duda. Bueno, para eso hay mucha gente y probablemente más de lo que uno pudiera parecer. Yo sé que podremos hablar más adelante de eso, pero no es un proceso en el que vayas a estar solo, ¿sabes? Yo creo que en los últimos años en general, ya sea logística o desde el punto de vista legal, probablemente, que es una cosa muy importante al principio, el tema de los recursos humanos, yo creo que hay suficiente estructura para que nadie se tenga que sentir solo en ese proceso, ¿sabes? Yo creo que es un proceso y un camino que ya ha recorrido mucha gente, como te decía, tanto en nuestro sector como en otros, con lo cual yo creo que además una empresa de éxito nunca ha llegado a esa situación basada en el miedo, con lo cual no debería enfrentarse a este proceso de una manera diferente al que se enfrenta a otro tipo de proceso. O sea, que yo creo que no, que miedo ninguno. Vértigo y responsabilidad, añadiría. Claro. Vale, por complementarte. Si te da miedo, no lo haces. Sin duda. Pero bueno, yo creo que mucha gente igual Vértigo y responsabilidad para saber le da lo un que poco estás de haciendo. susto. Sí. Tú es que has sido muy valiente. Así que bueno, cuéntame tú, desde tu experiencia y tu expansión, ¿qué aprendizaje destacas en lo que realmente funciona y lo que no cuando una marca sale al exterior? Eso es muy amplio. Sé que es, claro, Lo que de que no tienes funciona la varita mágica, y lo obviamente. que no funciona es muy amplio. Algunos inputs han surgido aquí ya en el ratito que llevamos de conversación. Mi experiencia lo que me permite decir es que tienes que pensarte 2 veces los pasos que vas a dar en el exterior, ¿vale?
te has de informar y formar muy bien con respecto al mercado al que pretendes ir, ¿vale? Decía mi colega de ponencia, conocer los elementos que me voy a encontrar, principalmente en el caso que yo he vivido de manera más precisa en Estados Unidos, con una legislación de más de 70 años en el régimen comercial de franquicia y de desarrollo de entidades comerciales y de restauración en concreto, en nuestro caso, es muy potente y muy seria, ¿vale? Entonces tienes que ir fuera con la lección aprendida, contar en ese país con un consultor, si te lo puedes permitir, que te abra un poco el camino y te fije el perímetro de lo que puedes, no puedes hacer, porque es diferente a tu mundo al que controlas aquí en España, en nuestro caso, ¿de acuerdo? Y hacer las cosas con mesura. Las prisas son malas en este sentido, ¿vale? La política que, por ejemplo, comenta Alex de ir poco a poco testando ciudades, testando el modelo, es racionalmente la lógica por la que hay que actuar. Y, en fin, hay un sinfín de elementos que pueden hacer que eso te funcione o no te funcione. Muchas veces, además, la internacionalización nos viene porque uno o está en la ambición que decía antes, en el propietario de la marca, que tiene ciertamente un sentido de emprendimiento muy potente, no de miedo, pero sí de sentir la adrenalina que supone salirte de tu mercado, ¿vale? Y probar suerte. Bueno, probar suerte. Vosotros que estáis ahora empezando y en ello, decías que, pues eso, pasito a pasito, ciudades medianas, ir poco a poco. ¿Qué más factores estáis teniendo o tenéis en vuestro to-do de cosas importantes que hay que hacer para internacionalizar la fresería? Bueno, yo creo que el sector de la internacionalización de cualquier empresa ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, antes es cierto que era muy fácil, ¿no? Decir, oye, mira, vamos a abrir una calle súper transitada, nos jugamos con un alquiler masivo, ¿no? Es decir, de miles de euros cada mes y listo, ¿no? Y la gente entra y chao. Ahora mismo no. Es decir, ahora mismo la gente buscamos algo diferente. Por eso los modelos tradicionales y sobre todo las nuevas marcas que estamos llegando al mercado, tenemos que mirar a la gente de forma diferente. Para nosotros son muy importantes algunos terrenos y sobre todo cuestiones que nos planteamos cada día. Una de ellas, que para mí es fundamental, es el tratar al consumidor como una persona lista, no tonta. Es decir, no vale cualquier producto, no vale cualquier precio, no vale cualquier establecimiento y, por supuesto, no vale darle como que... no vale el decir que esa persona no va a tener experiencia y va a consumir cualquier cosa, ¿no? Para nosotros el valor del usuario es el centro de todo. Y al final, cuando un usuario entra a nuestro establecimiento, no buscamos que nos compren fresas con chocolate. No buscamos eso. Buscamos que vivan una experiencia. Y para que vivan una experiencia es importante cuidar todo. Desde el diseño, el olor de la tienda, el cómo el empleado atiende, el cómo le vendemos el producto, en este caso la fresa con chocolate, el por qué echarle un topping u otro. Es decir, todo cuenta para eso. Y aunque parezca muy como todo el mundo dice eso, ¿no? Al final poca gente termina cumpliéndolo en el día a día en los establecimientos, ¿no? Y eso para abrir fuera es fundamental. Nosotros, os voy a contar una anécdota que hemos tenido en Portugal. Todos los expertos con los que nos aconsejaban en su momento de la expansión, etcétera, porque obviamente hemos tocado voces para que nos dijeran cómo hacerlo fuera, todos coincidían en que Portugal era un país donde el poder adquisitivo era más bajo, que la gente no gasta tanto, que hay que ir con cuidado con los precios. Todos coincidían en eso, pero sin embargo nosotros no le hicimos caso, la verdad, a ninguno. Y dijimos, mira, nosotros sabemos que nuestro producto y el valor de él no está en el precio de la fresa con chocolate, sino en la experiencia que el usuario tiene ahí dentro, ¿no? Entonces dijimos, vamos a mantener los precios. Yao Yao, todas las grandes marcas han llegado a Portugal y han bajado los precios, todos. No hemos recibido ni una sola crítica respecto a los precios en Portugal. Fíjate que en España hemos recibido críticas con los precios bastante durante estos meses, sobre todo en algunas ciudades,
que ha costado un poquito más entrar, ¿no? Pero en Portugal llevamos ya más de un mes, ni una sola crítica, con más de 5.000 personas atendidas cada semana, al revés, la gente decía que incluso era barato para la experiencia y el momento de consumo que se ofrecía, ¿no? Eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y la segunda, que para mí es importantísima, es el ir con pies de plomo, ¿no? Es decir, correr no es bueno, pero sí es importante consolidarte en ese país. Si ya al final sabes, has entrado en el país, funciona el país, consolídate cuanto antes, ¿no? Porque al final, obviamente, la gente pues irá replicando tu modelo, como es lógico, y la competencia es buena. Yo soy partidario de que la competencia es buena, pero ganar terreno también, ¿no? Y al final, el tener solamente una marca en un país como Portugal o como Francia, es fácil replicarla, el modelo. Lo hemos visto con Manolo Bakes y con otras, ¿no? Cómo le salen gente replicando su modelo por todos lados. Sin embargo, es mucho más fácil, una vez dentro y saber y testar que funciona, ahora sí, correr, ¿no? Y decir, vamos a abrir en lugares estratégicos para tener cuanto antes el control del usuario y en este caso de las localizaciones, ¿no? Nosotros en Aveiro, después de abrir ahora en Aveiro, ya tenemos firmado un multifranquiciado en todo el país, con lugares estratégicos ya bien situados, en Lisboa, en Oporto, etcétera. Pero primero tenemos que testar que funcionase el modelo como ha pasado en Aveiro. Habéis tenido que, perdóname que haga de tal, pero me interesa mucho, habéis tenido que, la palabra que yo aprendí para esto es tropicalizar el concepto. Sí. ¿Habéis tenido que tropicalizar en algún sentido el modelo? Sí, es decir, a ver, nosotros somos muy digitales en general, es decir, somos muy de redes sociales en global, la verdad. Le damos mucha importancia a las redes sociales y obviamente el lenguaje que estamos usando, los toppings incluso que le echamos a los productos, sí los hemos modificado y cambiado. Eso es importante de la experiencia que yo tuve en 7 países en concreto. Básico, entender que tu modelo no puede ser férreo al 100% como tú lo manejas aquí, sino que tienes que estar abierto. Alguien me dijo en una ocasión que cuando vayas a internacionalizar cambies tus gafas cada vez que bajes del avión, ¿vale? Porque la visión es diferente. Entonces, tu modelo puede funcionar, pero se ha de adaptar al modelo. Hay un detalle que yo, como anécdota, ¿no? Estamos a punto de abrir ya en Francia, pero nosotros hemos hecho como un estudio antes, ¿no? Para saber exactamente cómo piensan los franceses respecto a los productos españoles, que ya tenemos como una primera visión, ¿no? De que no están muy a favor de los productos españoles en general. Y hay un punto que tú decías de adaptarnos al mercado que hemos tenido que hacer ahora en Francia, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Nosotros somos de lucir la bandera de que tenemos la fresa 100% nacional de Moguer, de Huelva, que es un producto de categoría 1, que es muy difícil encontrar en los supermercados, por no decir imposible, porque todo sale fuera. Desgraciadamente en España el 95% de la producción de fresas de categoría 1, es decir, de la más top, desde que sale en el campo, va directamente al extranjero, no se queda en nuestros supermercados, y eso es un problema bastante grave para nosotros los españoles, que siempre hemos pensado que estamos consumiendo una fresa de categoría 1 y es mentira, ¿no? Cuando llegamos con la fresa dijimos, esto no puede ser, nosotros vamos a ofrecer categoría 1 en nuestras tiendas. Al enfrentarnos al reto de la internacionalización y abrir otros países, nos planteamos el siguiente reto. Nos damos cuenta de que los franceses son muy amantes de su fresa. ¿Cómo le voy a decir yo a un francés que le voy a traer la fresa de Moguer, de Huelva, ¿no? Cuando ellos tienen como bandera el éxito de su fresa nacional, ¿no? Así que, obviamente, vamos a ofrecer fresas 100% francesas en nuestros establecimientos allí en Francia, y hasta el local en sí de la fresería lo hemos tenido que amoldar un poco a ese componente cultural francés. Los hábitos de consumo son importantes. Déjame continuar una anécdota. 100 montaditos, ¿vale? Clásico, quick service a la española, de tapa y tal, plato al centro con 10 montaditos de diferente sabor, que es el modelo nuestro de pedir y tal. Cuando llegamos a Estados Unidos, veíamos a los clientes en el primer local que no consumían. No está ahí el plato, tal. Un americano nunca va a meter la mano en el centro de un plato compartido con nadie. Tuvimos que reaccionar rápidamente y cambiar a servicios individuales.
Hay cosas, detalles, ¿vale?, que vas a aprender sobre la marcha y en la que tienes que estar predispuesto a cambiar porque si no es que se te puede caer. Anécdota pura. No, es fascinante, es un proceso muy interesante. Nosotros muchas veces lo que intentamos recordar a la gente, y me ha gustado mucho lo que cuentas, es que la adaptación tiene que partir del conocimiento propio de tu marca. Y hacemos un ejemplo que es fácil, yo recuerdo, y hay gente aquí que estaba conmigo en ese proceso, cuando Starbucks viene a España, era muy difícil de entender una cafetería donde no tuvieras ni Coca-Cola ni cerveza. Y no tiene cerveza en Starbucks. Sin embargo, Starbucks decide, y es uno de los pocos países del mundo, que tiene el zumo de naranja natural. Con lo cual tienen una máquina inmensa que no ves en otros países de zumo de naranja. Pero no tiene cerveza. McDonald's viene a España y lo que diferencia a un McDonald's en España del resto del mundo es la cerveza. Total. Fíjate cómo en el mismo mercado dos decisiones contrarias reflejan la implantación. Con lo cual muchas veces al hablar de adaptación tienes que tener muy consciente qué es lo que estás adaptando, quién eres, cuál es tu fortaleza. Porque ya te digo, McDonald's y Starbucks, dos modelos de éxito, toman decisiones completamente diferentes sobre un solo artículo, que es la cerveza, para un mismo mercado que es el español. Entonces, la adaptación solo es posible si sabes muy bien quién eres y a qué te dediques. Bueno, pues estamos viendo lo que hay que hacer y la adaptación como una de las partes. Daniel, tú desde White Space Partner, cuéntanos de las marcas españolas que salen y de las que entran. ¿Qué errores hay para que no lo consigan? O los errores de los que partimos. Las cosas que se hacen bien ya estamos viéndolas, pero ¿qué errores se cometen? Mira, y no es una cuestión española o de mercado, sino general. Hay una forma de actuar que yo creo que normalmente no termina bien en general, que es ser totalmente reactivo. Es decir, yo tengo un modelo de éxito, me va bien, y alguien llama a mi puerta y me dice, oye, que me quiero llevar tu marca, que eres muy bueno, que funciona fenomenal. Y no te digo que no se pueda hacer, lo ha hecho mucha gente, pero hay que tener muy claro que estás haciendo por lo menos 3 renuncias fundamentales cuando haces eso. La primera renuncia es a estudiar el mercado. No lo estás haciendo, estás fiándote de que ese señor que dice esto va a funcionar en mi mercado, estás delegando en esa persona. Con lo cual, puede ser o no, pero estás delegando ese proceso que no lo harías en otras circunstancias. La segunda, estás renunciando a tu proceso de selección de franquiciado. Si fuera en España, ese señor lo pasaría por un proceso, ¿sabes?, de conocimiento, de evaluación, pero como es él el que te llama, renuncias a eso. Y la tercera pata es que él te conoce como cliente, pero no tiene ni idea de tus fortalezas internas del momento de tu empresa. Con lo cual, el 80% de los procesos empiezan así, porque es muy halagador que te vaya muy bien y que alguien llame a tu puerta y te diga, oye, que me voy a llevar tu marca. Pero eso te está evitando, es un atajo y en la mayoría de los casos no suele acabar bien. Porque alguna de las 3 patas va a fallar. Sí. O bien no era el mercado, o bien el franquiciado, que era encantador y que te quería mucho, no era el franquiciado adecuado, o no era el momento de tu empresa. Y ninguna de las 3 cosas las llama el que llama a tu puerta. Entonces yo diría que si quieres un proceso sano, tiene que ser un proceso liderado por ti desde el principio, no reactivo a una tercera persona. Por eso yo comentaba y le preguntaba a Alex sobre la expansión que están teniendo, si era con tienda propia o con tienda franquiciada. Totalmente de acuerdo con Daniel. El problema fundamentalmente de la marca española, el 80% de las marcas que han intentado la aventura fuera, lo hace porque le ha venido un franquiciado que le ha dicho que quiere llevar su marca a un país determinado. Y entonces ese empresario que se siente orgulloso, pues sí, tal, y le cuenta, tal, se emociona, y aquí todo el mundo se emociona. Y venga, por supuesto que vamos a hacerlo, vamos para allá, ¿vale? El primer 100 montaditos que se abre, y todo es por una... En Miami, en concreto, viene de un rebote de unos franquiciados que habían venido a España para querer la marca para Venezuela, ¿vale?, pero que no pudieron abrir en Venezuela y saltaron a Miami, que es muy natural en ese mercado, ¿vale? Es decir, son circunstancias que te vienen muy hechas. Hay pocas enseñas españolas, contaditas con los deditos de una mano, que hayan proyectado una expansión internacional consciente, ¿vale? Planificada, proactiva, como dice Daniel. La mayor parte de los casos, y yo creo que la mayor parte de los errores, exacto, te llegan por impulso, el empresario se siente tal, venga, vamos a probarlo, vamos a intentarlo, tal cual, y se prueba, ¿vale? A partir de ahí ya muchos factores que te van a afectar, el éxito no. Pero esa circunstancia, en el caso de las empresas de las que yo conozco en restauración, en retail es otra historia, ¿eh? Retail es otra historia totalmente diferente. Estamos hablando del mundo de la restauración. Bueno, hablamos de países y os pregunto a todos que qué peso tiene la elección del país o el mercado frente al modelo de negocio.
¿Dónde empieza el análisis correcto? ¿En la oportunidad o en la capacidad real de la marca? Buena pregunta. Antes de esa pregunta me gustaría como añadir una cosa a la anterior que me parece muy interesante, y es que en la gran mayoría yo creo que el problema de las grandes marcas cuando salen fuera, hablo de las grandes en este caso y también de las medianas, es que hay que aprender a dejarse el ego en casa, ¿no? Cuando hablas de abrir en otro país, ¿no? Porque es como, mira qué bonito va a quedar mi flagship, ¿no? En la calle más bonita de Lisboa, de París, etcétera. Dejamos el ego a un lado, ¿no? Y vayamos a la realidad, que en este caso es cómo mi marca va a ser capaz de adaptarse a un mercado así, ¿no? Y creo que ese es el mayor error que muchas empresas enormes españolas han cometido cuando se han ido fuera y que se han pegado el mayor batacazo del mundo en el sector de las hamburguesas, por ejemplo, y en otros sectores que pensaron que por el hecho de tener X marca podían abrir en un país como Francia con una flagship de 500 metros cuadrados y no entraba ni una persona al día casi, ¿no? Y eso es muy peligroso, por eso nosotros siempre somos partidarios de dejar el orgullo y el ego a un lado y pensar un poco con la cabeza en la parte de abrir fuera. Respecto a lo que tú comentabas ahora, creo que hay una parte importantísima que es la oportunidad, por supuesto, pero la capacidad. A nosotros también nos han llegado, imagínate, miles de peticiones, ¿no? Para abrir, no, me llevo tu modelo y lo abro en Colombia, en México, en no sé dónde, en Miami, un montón de gente también, ¿no? Y es como, espera. Para empezar, en plan, nuestro plan no es tanto abrir cuanto más países mejor, que lo estamos viendo ahora en algún caso de nuestro sector, ¿no? de dulce, de postre dulce, ¿no? que ya presumen de tener 180 países, 180 aperturas en un montón de países. No somos tanto de correr, sino de hacer las cosas bien y sobre todo de aprovechar la oportunidad. La logística es muy importante. Y parece como sencillo irse a otro país, pero las cosas cambian mucho. Como anécdota os contaré que en Portugal, que yo lo veía, inocente de mí, de mis 30 años, ¿no? Lo veía como muy... un país como muy cercano a España, la verdad, en todos los sentidos. Es verdad que en algunas cosas va como más tarde, ¿no? Pero yo lo veía como muy igual. Sin embargo, nos hemos llevado una sorpresa desagradable el saber que, por ejemplo, la logística portuguesa está hecha un desastre. Sí. Es decir, es tercermundista, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Hay pedidos que no llegan, otros que llegan vacíos, la gente se lo lleva por el camino. Imagínate enfrentarte a un problema de logística de primer mundo, ¿no? Con gente que no actúa de esa forma. Entonces, ese ha sido el primer reto que nos hemos enfrentado en un país así, ¿no? La logística creo que es fundamental. En Francia ya nos adelantan que aunque está más parecido a España, también hay un problema de logística, sobre todo en la parte de la distribución, que no tienen tanta capacidad, tanta capilaridad de entrega como por ejemplo tienen países como España. Pero sobre todo yo creo que es importante para aprovechar las oportunidades que tengas todo atado, ¿no? Y que al final cuando tengas un problema como por ejemplo la logística en un país como Portugal, sepas reaccionar rápido, y por eso es importante, bajo mi punto de vista, crecer de forma exponencial en territorios que sean más o menos parecidos a ti. En nuestro caso en la fresería, nuestro proceso de expansión se va a centralizar en Portugal, Francia e Italia. Y el poder testar esos modelos para luego poder replicar a gran escala. Abarcar menos países y hacerlo mucho mejor en el país por el que decidas introducirte. La típica mancha de aceite, el concepto siempre de mancha de aceite en expansión. Mira, yo con esto tengo sentimientos encontrados, porque creo que no hay atajos, con lo cual hay que empezar siempre por la propuesta de valor y el mercado. Tú tienes que asegurarte que aquello que te hace diferencial en tu mercado aplica y va a tener resonancia con el cliente local. Sin embargo, la segunda parte, que es encontrar el socio local que lo ejecute, es igual de importante, si no más. De hecho, yo creo que aunque no haya atajos, se acaba convirtiendo en más relevante, y si tú nos das a nosotros a escoger, yo prefiero el mercado equivocado con el socio correcto que el socio correcto en el mercado equivocado. Al revés, el socio correcto en el mercado equivocado. Porque el socio correcto va a ejecutar todos esos retos que tú te encuentras, sí. ¿Sabes? Ese es el que va a saber la logística, el que va a saber el personal, el que va a saber los temas legales. Pero no hay atajos, tienes que empezar por eso. Nosotros siempre ponemos el mismo ejemplo. En Chipre hay un tío que se llama Lisandros, que tiene 130 restaurantes de 15 marcas diferentes. Y yo le decía, pero Lisandros, si no hay 120 restaurantes en Chipre, ¿sabes? Pero era un operador extraordinario.
Sí. Tiene Café Nero, tiene Wagamama, tiene Jamie Oliver, porque es un operador extraordinario y probablemente ninguna de esas marcas en ningún momento pensaron en Chipre. Entonces, resumiendo, hay que empezar por la propuesta de valor, pero la parte crítica es el socio. Sí, totalmente de acuerdo. Carlos, antes hablabas de tropicalizar el producto e incluso de que en Estados Unidos llegasteis y tuvisteis que cambiar el concepto porque no se vendía así. Entonces, ¿cómo gestionáis ahora, ya con la experiencia, imagino, para la gestión, o sea, la cultura de la marca y la coherencia operativa, pues eso, al hacer un consumo distinto? ¿Cómo lo trabajáis ahora? ¿Cómo lo trabajáis de previo? Haberte dado muchos castañazos, ¿eh? Ajá. O sea, ese es el mejor y más fiable esquema para aprender, desarrollar, bajar ese ego. Aquí hay muchos elementos que estamos compartiendo los tres y vamos, que están afinados. Te tienes que quitar ese ego de marca, tienes que ser más humilde con la marca, tienes que experimentar, tienes que probar, tienes que tener ese franquiciado experto que te lo haga bien, porque si tienes el inexperto en un mercado bueno, lo cruje. O sea, ese ya se ha cargado la experiencia o la posibilidad de expansionarte, ¿no? Son tantísimos elementos que no hay una guía, diría yo, ¿vale? Técnica, un manual que te diga lo que debes y lo que no debes. Bueno, empieza por haber ahí experiencias que compartimos, los que hemos salido fuera, y a ti cómo te fue en tal país, y a ti cómo no sé qué, no sé cuánto. Hay una serie de coincidencias en los que hemos ido fuera de España, hay varias marcas, mira, fundamentalmente en Miami. Miami es un territorio hostil, ¿vale? Porque el español cree que lo ideal para entrar en Estados Unidos es Florida y Miami, la cultura latina, tal. Todo lo contrario. O sea, no hay un territorio más difícil que intentar entrar por ahí, porque ese no es el formato del consumidor americano. Si piensas en Norteamérica, no vayas a Miami. No, vete a un territorio mucho más fiel a la cultura realmente del americano del norte, ¿no? Entonces, bueno, sí, ir, probar, lanzar tu producto, tener esa humildad, ir abriéndote, ir probando, ir testando. Oye, la cerveza no sale, pero por contra le gusta mucho el producto azucarado al latino, con lo cual vendemos mucho más mixes de vinos con refrescos, brutal. El tinto de verano, la sangría y tal, mucho más que la cerveza o el refresco puro. Todo eso lo vas aprendiendo con el decalaje de la experiencia. Para hacer eso, repito, tienes que tener la voluntad de ir con los ojos bien abiertos, las antenas bien puestas, cada día aprender de la venta que estás haciendo, ir reaccionando e ir amoldando el producto. Lo logras, al final lo logras. Pero bueno, te habrás dado algún que otro batacazo segurísimo por el camino. Claro, experiencia, oportunidad, que venga un franquiciado y os diga, oye, quiero esto en mi tal, pero ¿hay algún indicador más? ¿Hay indicadores que nos digan, oye, la marca está lista, vamos ya a lanzarnos a la piscina? Esto os lo pregunto a todos, al que me quiera contestar. La madurez se hace con el tiempo, se logra con el tiempo, no hay otra. Puedes tener, repito, un manual, ¿vale? ¿Qué le pasó a uno? ¿Qué le pasó a otro? Voy a tenerlo en consideración, voy a intentar no caer en la misma piedra, vuelves a caer, ¿vale? De verdad, para este caso concreto, en la experiencia y en el tiempo y en la madurez que va tomando el modelo, no digo la marca es la marca tiene una institución, está basada en una experiencia determinada de producto, etcétera, ¿vale? Pero el modelo es el que hay que afinar al país. Eso es el concepto tropicalizar. Alex, tú que lo tienes ahora, bueno, más reciente, pero lo estás haciendo, ¿cuál fue vuestro momento para decir, ahora ya nos lanzamos, nos vamos a Portugal, nos vamos a Francia? ¿Qué fue ese detonante, vamos para adelante? ¿no? Pues sobre todo el hecho de haber testado muy bien el producto ya en España, con más de 25 tiendas en España, nos dio tiempo suficiente como para testar y saber que el negocio funciona. 3 años de experiencia aquí en España nos han permitido como crecer, evolucionar y adaptarnos al consumidor español, que también es muy exigente y también obviamente te tiene que seguir como comprando, ¿no? Todos los días. Es cierto que tenemos una gran ventaja. Y es que os voy a contar una cosita súper básica, y es que hace 3 años cuando abrimos la fresería, la verdad es que lo vimos como un negocio un poco... es decir, no estudiamos muy bien al principio que la fresa era tan famosa para todo el mundo, ¿sabes? Es decir, que a todo el mundo le gustaba la fresa.
Hoy ya sabemos que el 90% del consumidor mundial le gusta la fresa y la consume de manera habitual. Es un dato bastante relevante porque si lo comparamos con otros sectores, como por ejemplo el yogur, que le gusta al 75% de la población mundial, o al café, que el 69% de la población mundial lo consume a diario, estamos hablando de unos ratios de comparación bastante heavy, ¿no? Ese detalle nosotros al principio ni lo teníamos ni lo habíamos contemplado, ¿no? Porque al final esto surgió un poco de casualidad. Ahora que ya lo tenemos estudiado, es uno de los factores que nos ha ayudado a impulsar en plan irnos fuera, ¿no? Y a saber que la fresa en general estamos consiguiendo, tanto en España como en otros países, el poder presentarla y tenerla como una fruta universal. En lo que antes se guardaba en la nevera y se consumía como un capricho casi dulce después de cenar o de comer, ahora lo estamos llevando a un terreno emocional y experiencial, en el que al igual que la gente va por la calle con un yao yao y se come un yogur helado, ahora la gente va por la calle y se come unas fresas con topping y con chocolate, ¿no? Y al igual que en su momento Starbucks consiguió universalizar el café y darlo como pasarlo del momento doméstico a una experiencia transversal e incluso de unión, al igual que Yao Yao en su momento consiguió universalizar el consumo del yogur más allá de un postre habitual, sino el tenerlo como una experiencia gratificante y de placer en el día a día, nosotros con la fresería estamos intentando conseguir que la fresa, más allá de una fruta temporal, desmontar mitos y saber que hoy en día la fresa se consume en todo momento y en cualquier momento del año. Oye, le vamos a preguntar a Daniel, que en esto tiene claro y así igual te abre un poco las puertas. ¿Qué países están ahora más pro a acoger a la restauración española? Mira, yo me alegro mucho que el tema de Miami ya lo hayamos cubierto, porque no puedo estar más de acuerdo con Eso es un Carlos. mito, un mito tremendo. Es una trampa, es una pequeña trampa, porque te bajas del avión, hablan español, en fin. Claro, te crees, uy, aquí qué fácil, tal cual, qué vale. Mira, a mí hay una cosa que me duele mucho y es ir a los mayores centros comerciales del mundo en Oriente Medio y poder comer absolutamente de todo menos comida española. Vaya. Tú vas a un mercado además tan potente que además no tiene una industria propia, con lo cual todo es externo. Cualquier marca del mundo está en Oriente Medio, ¿sabes? En los grandes centros comerciales, menos las nuestras. O sea, no puedes comer griego, libanés, oriental de todos los tipos. Italiano. Por supuesto, ¿sabes? Pero no hay una marca española en Oriente Medio, que es un mercado muy potente. Además, es un mercado muy profesionalizado. Allí no vas a tener ningún tipo de problema de logística, no vas a tener problemas legales, vas a tener una estructura de soporte brutal. Con lo cual, yo creo que Europa es muy complejo, como hemos definido, y ha habido también historias muy complicadas. Está muy madura, Europa está muy madura ya en conceptos. Y el modelo operativo tiene que estar muy bien testeado para que tengas y ganes dinero en Inglaterra o en Francia. Pero para mí, yo creo que el sitio donde es una sorpresa que no hayamos sido capaces de poner una pica en Flandes, desde el punto de vista del QSR o el casual dining, porque Amazónico está a reventar en Dubái igual que aquí, ¿sabes? Es en Oriente Medio. Sí. ¿Pero sabes por qué? Porque no han venido franquiciados de allí a querer nuestras marcas para llevarlas allí. Bueno, claro, porque requiere un proceso. Claro, porque conscientemente no hay ninguna empresa española que se esté planteando ir allí. ¿De acuerdo? O sea, tenía por aquí la pregunta, os la hago ya. ¿Qué pensáis, cómo aceptan o cómo piensan de la marca España? Yo de experiencia, yo he abierto 7 países y Resalia ha llegado a trabajar hasta en 11. El concepto, más que comida mediterránea o comida española, el concepto muy entendido desde el exterior es el concepto tapa. Y funciona muy bien, muy bien. Se conoce culturalmente fuera, la tapa la conocen y les gusta. Yo complementaría esto porque siempre hablamos desde el punto de vista del consumidor final. Pero realmente tú cuando estás vendiendo una franquicia estás hablando de negocios. Entonces hay el elemento del consumidor final, pero luego está el elemento profesional. Tú le vas a pedir a un señor que tiene usos alternativos de su inversión que se gaste su dinero en tu negocio. Entonces, desde el punto de vista, y ahí probablemente la marca España sea más relevante que desde el consumidor final, sino desde el punto de vista del franquiciado, del inversor que tiene que escoger entre tu marca o comprarse un yate más grande o una marca americana. Y ahí yo creo que la marca España está muy bien posicionada. ¿Sabes? Ahí los ejemplos de Inditex
o el Instituto Sí. de Empresa, Sí, sí. o el Real Madrid, Sí. o lo que quieras. España está muy bien posicionada de tal manera que no supone una barrera. O sea, que el que diga que tú llegas a Oriente Medio ya como país europeo o a Sudamérica, sin lugar a dudas, y saben que vas a tener la capacidad, vienes de un mercado legislado, con lo cual tus procesos van a ser sanos, ¿sabes? Tu cuenta de balance va a ser saneada. Yo creo que la marca de España no supone para nada un problema en ningún proceso de externalización. Oye, en todos estos procesos la tecnología os está ayudando, está siendo barrera. ¿Cómo pensáis que está facilitando la expansión? Bueno, para nosotros está siendo fundamental, ¿eh? Es decir, sin tecnología es verdad que no seríamos capaces hoy en día de crecer tan rápido y sobre todo de en un año abrir 30 tiendas sería prácticamente imposible, ¿no? La tecnología nos ayuda a nosotros y también al consumidor, pero es cierto que nosotros desde nuestra casuística, y cada vez lo estamos viendo más en otros negocios, no queremos sustituir momentos de consumo, momentos experienciales del usuario en tienda por tecnología. Esto que durante unos años los típicos kioscos y cosas en plan que se pusieron de moda, ¿no? En la parte digital en algunos negocios, nosotros somos de los que pensamos que restan más que suman, ¿no? Algún proveedor aquí me matará, ¿no? Pero nosotros sí somos de los que piensan que la experiencia del usuario con esa persona que atiende, con esa persona que está allí, para nosotros es fundamental. Obviamente entiendo que en otros conceptos de restauración ayuda muchísimo, pero para nosotros la parte experiencial es fundamental. Sí, como apoyo operativo Tecnología. básico, pero como apoyo operativo, no como elemento para potenciar una venta determinada en conceptos a la española, donde la experiencia, nosotros pensamos que cuanto más natural, cercana y de servicio personal, mucho mejor. Al español ir con un formato QSR fuera tiene poca chicha. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Como comentábamos al principio, el tema de la logística, por ejemplo, es un tema fundamental, como lo has explicado. Yo creo que hay suficientes jugadores globales que te van a acompañar en el viaje, ¿sabes? Y cualquiera, además de los grupos españoles, por ejemplo, en logística, tanto Conway como Javi, como Steph, son multinacionales que te van a llevar de la mano, sea en el tema legal, ¿sabes? Hay gente con la suficientemente experiencia. Yo he montado logística en 7 países y no me ha dado problema. Te hablo de Chile, de Colombia, de Guatemala. Afortunadamente hemos tenido suerte ahí. Portugal es complicado. Portugal es complicado. Oye, ¿qué consejo le daríais a alguien que quiera franquiciar para saber si está en su momento, ¿no? Bueno, desde vuestra experiencia, ¿qué le aconsejáis para saber si está dispuesto a salir? ¿Al exterior o a franquiciar? Vale. Yo creo que el momento franquicia, que todos, al final, todos los pequeños negocios, ¿no? Lo plantean alguna vez, es decir, ay, qué guay, ¿no? Vamos a hacernos franquicia y vamos a abrir ahora como 50 tiendas de esto. Yo creo que antes de hacer franquicia y obviamente de abrir fuera del país, es muy importante tener muy bien definido tu marca para que, como bien decíamos anteriormente, no nos canibalicen la persona que viene de fuera a adquirir tu marca, ¿no? Y eso en los pequeños negocios pasa mucho, que al final no tienen esa capacidad todavía de decisión e incluso de asesoramiento, y viene una persona con miles de euros, ¿no? Y te dice, oye, me llevo tu concepto y lo voy a abrir aquí, 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 y al final canibaliza la marca, ¿no? Y termina lo que parecía un sueño termina siendo una pesadilla. Así que hay que elegir muy bien el compañero de viaje, y yo sí soy de los que piensan que en algo que no se sepa, mejor asesorarse, que hay expertos muy buenos y marcas muy buenas, empresas muy buenas, en acompañarte en el camino y en sentirte acompañado de ellas. Y eso creo que para cualquier persona, pequeña empresa, mediana empresa, que se esté planteando franquiciar, por favor, asesoraros bien. Totalmente de acuerdo. Franquiciar y salir al exterior. Lo básico es para esa persona que todavía no ha tenido, empresa o marca que no ha tenido todavía la experiencia, pero que pudiera estar pensando o le pueda venir esa oportunidad de esa persona que le quiere comprar la marca para tal país, que se asesore. Y tiene 2 caminos. Uno, profesionales como Daniel representa, sin duda. ¿de acuerdo? O simple y llanamente verificar, oye, en tal país cuántas marcas españolas hay. Oye, ¿por qué no llamo a esas marcas y les pregunto qué tal les ha ido y tal? Yo creo que tenemos en ese sentido que apoyarnos y colaborar. Sí, yo creo, además, una última cosa que me gustaría reseñar. España está viviendo una transformación impresionante,
en un término que a mí, a la vez de oportunidad, me da un poco de miedo, ¿no? Que es el hecho de que cada vez más, y eso es bueno, viene muchísima gente de fuera, con muchísimo dinero también, a abrir negocios en España y obviamente a ser parte, sobre todo en Madrid, por ejemplo, lo estamos viendo, ¿no? Como la capilaridad de negocios extranjeros cada vez es más elevada, incluso con monoproductos, etcétera. Cada vez hay más gente interesada en abrir negocios aquí y también hay mucha gente interesada en coger negocios y replicarlo en sus países, ¿no? Y ahí creo que es esa la mayor dificultad que van a tener los pequeños y medianas empresas en España, que es el tener el asesoramiento correcto para que por mucho dinero que tenga esa persona y venga a ti, seas capaz de decirle, oye, espera, vamos a asesorarnos bien y a verlo como una oportunidad y no como un sufrimiento, porque tened por seguro que un mal franquiciado es un sufrimiento. Que eso, hemos hablado de logística, de adaptarse a la cultura, de canibalizar, pero ¿cuál creéis que es el riesgo más subestimado de cara a salir? ¿Cuál es el que de repente no lo piensas y es el mayor riesgo? Yo, por completar la pregunta anterior, porque sí quería decir una cosa que para mí es muy relevante. Yo a alguien que está pensando le diría, si en tu plan a 5 años o 3 años esto no es de las 2 cosas más importantes que vas a hacer, no lo hagas. ¿Vale? No lo hagas. O sea, que no puede ser el proyecto sexto, séptimo. Si en plan a 5 años internacionalizar no está entre las 2 o 3 cosas más importantes, no las hagas, porque va a requerir un esfuerzo, va a requerir unos recursos. No pierdas el foco. Claro, no lo pierdas, tiene que ser foco. Y entonces, para que lo sea, yo también te diría, si tienes éxito, te cambia la vida. Si tienes éxito, te cambia la cuenta de pérdidas y ganancias. Si tienes éxito, porque si tienes éxito y te es irrelevante, el Corte Inglés. El Corte Inglés no es externalizado porque además le va a ser muy difícil, porque es que ¿qué tiene que hacer el Corte Inglés para que abrir en Francia le suponga un éxito? Hablo de una empresa brutalmente grande. Entonces, eso para mí sería fundamental. Y lo uno a tu pregunta. Pues mira, probablemente el mayor riesgo que existe, que yo he visto, aunque sea una cosa un poco intangible, es la depresión que te supone perder. Porque si vas a externalizar porque te ha ido muy bien, porque quieres crecer, porque estás en un buen momento como marca, porque los equipos son felices, cuando te tiras 2 años y fallas, has destrozado el momentum cultural de la empresa. De repente un equipo que se creía ganador, que abría por España, que le iba fenomenal. Tienes que ir preparado para que, oye, esto funciona aquí, pero no tiene por qué funcionar allá. Sí. ¿Sabes? Hay que estar preparado para el fracaso y si no lo estás, pues de nuevo no te metas. Porque al final el coste reputacional ya es complicado. Estamos muy acostumbrados, ¿no? Yo no creo que Simon Texto sufriera mucho por sus éxitos o sus fracasos. Sufrió y aprendió mucho, ¿eh? ¿Sabes? Pero como cliente. Sufristeis internamente. Sí, internamente. A eso me refería. Bueno, no nos queda... ¿Queréis contestar algún riesgo más o...? Yo creo que está prácticamente todo dicho. 10 segundos para cada uno para que nos digáis... pues eso, cómo internacional. No me va a salir al final la palabra. Bueno. Ya te entendemos. Con realismo. O sea, un último tip, que ya nos vamos de tiempo, para que les quede claro a todos. Bueno, pues si queréis empiezo yo, así vamos. Vaya, yo creo que el tip más necesario es: no hace falta correr, hay tiempo para todo y búscate a los mejores aliados y asesores para que te acompañen en el camino. Aquella empresa que quiera salir al exterior, ¿vale? En restauración estoy hablando, que coja una hoja en blanco, le ponga una rayita en medio, ponga pros, ponga contras, ¿de acuerdo? Y piense muy bien si le merece la pena salir y cómo salir y lo que se va a jugar con esa salida. Yo diría, conócete a ti mismo y pregúntate para qué. Creía que vas a decir y contrata a White Space Partners. No, eso, bueno, ellos ya me han hecho el trabajo. Yo creo que si de sus intervenciones no queda claro que seamos nosotros el socio es fundamental o el acompañamiento en el viaje es fundamental, pero paradójicamente hay que hacer un trabajo muy grande de introspección antes de salir fuera. Hay que conocer muy bien tu propuesta de valor, tus fortalezas. De relajarnos un poquito y tal, es muy de cultura empresarial española, muy machita, de salir fuera. ¿Y yo para qué necesito un consultor? Sí. Voy solo, ¿sabes? Voy solo, pero si yo ya esto me lo sé, hombre. Si mi marca tal... No. Bueno, me están ya cortando. Muchísimas gracias. Gracias a estos ponentes de lujos que hemos tenido. Un placer. Y nada, a por otra. Y a seguir internacionalizando. Gracias.